Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar, santos, cerremos los ojos. Amado Padre celestial y Dios todopoderoso, en el nombre de Jesucristo coloco en tus manos hoy esta enseñanza. Oro para que hoy el Espíritu Santo hable a través de mi vida, para que mis hermanos hoy sean sensibles a la voz del Espíritu y puedan recibir esta palabra y aplicarlas a sus vidas. Dejo en tus manos esta enseñanza, Señor Jesucristo. Habla, te lo pido, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén, que así sea. Bueno, como ya les decía, amados hermanos, reviso acá mis estudios, unos tiempos atrás, fue mi estudio 128, que hablamos de pasar al otro lado, ya hace más de 2 meses. Luego hablamos del endemoniado gadareno, luego hablé de en busca de la esperanza, luego hablé de alimentando a las multitudes, y hoy el tema es Jesús anda sobre el mar. Así que ya hace como 2 meses atrás yo hablé de pasemos al otro lado. Es un pasaje similar, con la diferencia en que Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Se suben en la barca
él se acuesta a dormir y ellos se encuentran en medio de una tempestad terrible. Lo despiertan y le dicen, lo regañan: Señor, ¿cómo es que no tienes cuidado de nosotros? Nos vamos a ahogar y tú durmiendo. Y él se levanta y calma la tempestad. Aquí han pasado ya algún tiempo, unos meses. Jesús vuelve y prueba a sus discípulos. Esto me enseña, hermano, que como cristianos, todo cristiano verdadero pasa por diversas pruebas. No es solo una prueba y ya, no. La vida cristiana es una vida de pruebas. ¿Quién está pasando por una prueba? Todos. ¿Quiénes salieron de una prueba y están en otra? Todos. La vida cristiana es una escuela. Y poco a poco el Señor nos va perfeccionando, pero para perfeccionarnos lo hace a través de las pruebas. Sin pruebas no hay cristianismo. El cristiano que diga que nunca Dios lo prueba es porque sencillo no es cristiano. Porque entonces no tiene sentido. Todo cristiano tiene que pasar por pruebas, porque es la forma en que Dios prueba nuestra fe. Es lo que dice Pedro: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza cuando se manifieste Jesucristo. Así que la palabra dice que el cristiano es probado. El cristiano tiene que pasar por diferentes pruebas. Así que ellos ya pasaron hace unos meses por la prueba del lago, y aquí el Señor los va a volver a pasar a ver si aprendieron algo de la prueba pasada. Pero esta vez la prueba es más difícil, porque esta vez el Señor les dice: vayan adelante, yo me quedo despidiendo la multitud. ¿Cuál multitud? Recuerda la multitud que le había dado de comer, los que había alimentado de panes y de peces y los había llenado. ¿Alguien recuerda de eso? Hablamos ya. Y el Señor le dice a sus 12 apóstoles: vayan adelante, yo ahora los alcanzo. Yo voy a despedir a la gente. Y él se queda despidiendo a la multitud. Ya les había llenado la barriguita, ya habían comido, estaban contentos, se fueron alegres. Y el Señor quedó solo. Y dice la palabra que se subió a una montaña. Esa montaña tenía una visual perfecta del lago de Galilea. Así que mientras los apóstoles están remando, Jesús los está ¿qué? Observando desde la montaña. Y la palabra me dice que Jesús sube pero al monte a orar. ¿Por qué creen ustedes que el Señor estaba orando arriba? Porque el Señor quería que ellos pudieran pasar por esa prueba, los estaba observando. Así que dile a tu hermano: el Señor nos observa desde el monte celestial todos los días. Queramos o no, estamos siendo observados por Dios. Y hoy tengo que confesarme, a pesar de que yo entiendo esto y lo sé desde hace muchos años, siempre me rajo, porque el Señor me ve en la prueba y yo en la prueba estoy renegando: Señor, ¿pero por qué? Y el Señor dice: Abraham, ¿cuándo va a aprender, hermano? Y ahí es donde nos rajamos. Nosotros sabemos la teología, pero en la práctica no pasamos el examen. Y empezamos a llorar: Señor, ¿por qué me sacaste de Egipto? ¿Recuerda al pueblo de Israel? Estamos berreando como chinos chiquitos. Y el Señor desde la montaña dice: ay, este Abraham no aprende. ¿Qué hago? Toca mandarle otra prueba. Porque como no ha querido pasar el examen, se rajó en el examen, toca hasta que lo pase. ¿Entiendes por qué es que Dios nos pasa por pruebas? Porque no hemos aprendido la lección. Tenemos que repetir el examen, tenemos que volver a hacer el curso. Y aquí tenemos a los discípulos pasando por una prueba que la verdad aprendieron poco. Ese es mi tema hoy. Así que, ¿están listos para el viaje? Como siempre, divido mis temas en puntos en números romanos. Primero, en números romanos, voy a hablar del intercesor. Intercesor. Mateo capítulo 14 y versículo 22 al 24. Quiero que le preste mucha atención a la lectura. ¿Por qué le puse a estos tres versículos este título, el intercesor? Dice aquí: enseguida Jesús hizo a sus discípulos. ¿Hay discípulos? Entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. La barca es tu vida, hermano. Yo tengo mi barca, tú tienes la tuya. El Señor nos manda en la barca que tenemos que llegar a la otra ribera. Es lo mismo, pasemos
al otro lado. La barca es tu vida, es mi situación. El Señor me dice, tienes que llegar otra vez a la otra ribera. Entre tanto que Él despide a la multitud. Pero aquí cambia las cosas. Despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Así que la gente se va, los discípulos se van en la barca, Jesús sube al monte. ¿Por qué la palabra me dice del monte? Porque quiere darme a entender que el Señor tenía una visual perfecta de lo que estaba pasando en el lago. El lago está abajo, Jesús está en el monte, los está viendo, está observándolo. Pero no solo los observa, sino que está ¿qué? Orando. Esto me tiene que enseñar a mí algo. Y es que cuando yo estoy pasando por las pruebas más difíciles, hay alguien que está intercediendo en el cielo. Yo tengo un abogado en el cielo ante el Padre que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice el versículo 23, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y, oiga ese y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. A mí ese y me habla mucho. Es como si el Señor ya lo supiera, ya sabía lo que iba a pasar. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Tal vez hoy te sientes así, querido hermano. Tal vez hoy te sientes así, querida hermana. Yo me siento así porque estoy pasando por una prueba. Nos sentimos agobiados. Decimos, Señor, pero ¿qué hace que salimos de una prueba cuando nos dijimos pasamos al otro lado, pasamos la prueba y ahorita nos mandas otra? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué te he hecho? ¿Estás bravo conmigo? Y el Señor dice, no estoy bravo contigo, simplemente tienes que aprender a confiar en mí. Estás pasando por pruebas hoy. Y tal vez ya ni siquiera he empezado a orar cuando ya estás llorando. ¿Por qué estás llorando? Porque sabes que estás pasando por una prueba y porque sabes que estás diciéndole al Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué te he hecho, Señor? ¿Acaso no te he servido? ¿No son las mismas palabras del santo Job? ¿No dice la palabra que el santo Job, un hombre íntegro al que el Señor dijo, no hay un hombre mejor que este en el mundo, un hombre recto, santo, intachable, fue puesto a prueba cuando Satanás lo quiso calumniar diciendo que era un falso cristiano? Y Dios le dijo, no hay nadie como él. Señor, pero tócale los bienes y te darás cuenta cómo reniega contra ti. Pero Dios, queriéndole demostrar al diablo que estaba equivocada, le dijo, ahí lo tienes, tócale sus bienes, pero no me lo toques a él. Tócale lo que él tiene, no sus bienes. Le dijo lo que él tiene. Y este diablo fue tan perverso que lo dejó en la calle, le mató su familia, le mató a sus hijos y lo dejó en la calle. Es una prueba durísima. Y cualquiera diría, con esto es suficiente. Pero sabemos que no fue así. Porque luego el diablo volvió. Después de unos meses regresó. Y le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay un hombre como él, que a pesar de todo esto que tú me llevaste a hacerlo, se mantiene íntegro? Dice el diablo, pues cómo no va a estar en integridad si tú le has guardado su vida. Pero tócale la carne, a ver si no te maldice y reniega en tu propia presencia. Cualquiera diría, pero con la primera prueba fue suficiente, pero no fue así. Tuvo que pasar por una segunda prueba, y fue cuando el diablo lo tocó y lo enfermó hasta lo último. La última célula de su cuerpo estaba enferma. Pero ahí tenemos al santo Job soportando la prueba hasta cierto tiempo, porque quien ha leído el libro de Job sabrá que Job también renegó. Job también protestó, pero ¿cómo así? Maldigo el día de mi nacimiento, maldigo el día en que se dijo varón tuviste mujer.
¿Por qué no fui un abortivo en el vientre de mi madre? ¿Para qué nací para ver este sufrimiento? Porque Job también sentía el dolor. No estoy justificando tu reniegue, pero si en algo te consuela, hasta el santo Job también protestó. Mientras los discípulos, lee conmigo, mientras los discípulos estaban en medio del mar, azotados por las olas, Jesucristo estaba en el monte intercediendo por ellos. Esto es un consuelo, saber que en medio del dolor y en medio de la prueba y en medio del llanto y del sufrimiento hay alguien en el cielo que intercede por nosotros, pidiéndole al Padre que nos ayude a pasar por la prueba. Mira este pensamiento que me regaló el Señor para ti. Cuando sientas que las calamidades azotan tu vida, puedes estar seguro que el Señor Jesús estará intercediendo por ti. Él no nos deja solos, hermano. Hay un pasaje de la Escritura que me enseña esto, cómo Cristo intercede por nosotros. Está en el libro de San Juan, el capítulo 17 y el versículo 9. Oye lo hermoso de esto. Esto te va a alegrar el día. Oye lo que dice Jesús. Le está hablando Jesús al Padre y Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahora entienden por qué le puse el título a este pasaje, el intercesor. Dile a tu hermano: tú tienes un intercesor en el cielo. Tenemos un intercesor en el cielo. Segundo punto, voy a hablar del protector. Ya te hablé del intercesor, ahora te voy a hablar del protector. Mateo capítulo 14 y versículo 25 y 26. De igual manera necesito que leas con mucho detenimiento estos dos versículos. Mas a la cuarta vigilia de la noche. ¡Wow! ¿Por qué tanto? Cuarta vigilia, son 4 de la mañana. Ellos salieron en la tarde. Jesús despide a la multitud. Cuando llega la noche, Jesús sube al monte. Esto quiere decir que ellos salieron en la barca tipo 4 de la tarde, porque no era la noche. Cuando Jesús despide a la multitud, se hace de noche. Todavía era de día cuando ellos salen en la barca. Pero ahora son la cuarta vigilia de la noche. 4 de la mañana, han pasado por lo menos de 10 a 12 horas luchando contra las olas. Di harto tiempo. Tal vez lo que está pasando contigo, pasan los días, los meses, y tú llegas a desesperarte. Pero si en algo te consuela, Jesús también sintió el pánico de la soledad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sé que a veces nos sentimos como se sintió David cuando lo perseguían sus enemigos, porque David escribió el Salmo 22 que Cristo repitió en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
pero tú eres mi Dios. A pesar de que no me contestes, tú eres y serás siempre mi Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, largo tiempo, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, andando sobre el problema. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Lee esto para que tu corazón sea consolado hoy. Son palabras que el Espíritu ha puesto en mi corazón para ti. Cuando las calamidades hagan tus noches más oscuras, puedes confiar en el Señor. Él siempre vendrá en tu ayuda. Mateo capítulo 14 versículo 27. A mí me gusta esto que dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Está a punto. Ojo a lo que te voy a decir, porque es de Dios. Lo siento ahora en mi ser. Está a punto para ti, para ti, para ti, para mí, de que marque la cuarta vigilia de la noche para nosotros. Cuando marque la cuarta vigilia que está por comenzar, enseguida Jesús te hablará a ti, a ti, a ti, y me hablará a mí y me dirá: ten ánimo, yo soy, no temáis, he venido a ayudarte. Dile a tu hermano: ten ánimo, hermano. Tercer punto. En Números Romanos voy a hablar de la fe. Así que ya he hablado de tres cosas. La primera, ¿me ayudan? El intercesor. La segunda, el protector. Y la tercera, la fe. Lee conmigo este pensamiento. El temor que había en los apóstoles fue cambiado por fe al escuchar la voz del Señor Jesús. Ellos tenían miedo, hermano. Un fantasma viene para completarla. Estamos que nos hundimos, nos vamos a ahogar, y para rematar, en vez de venir Jesús, viene un fantasma. Están llenos de miedo. Pero luego oyen una voz: soy yo, no tengan miedo. Esa voz cambió todo. Cambió el miedo por fe. ¿Por qué por fe? Lee el versículo 28 y lo vas a entender. Entonces, cuando Pedro oyó la voz, respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, camina sobre las aguas, camina sobre tu problema. Vence tus temores, camina hacia mí. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Hermano, esto es algo sobrenatural. Pedro estaba caminando sobre algo imposible. Hoy la palabra para ti es la misma. Ven. Pisa tu problema. Coloca a Satanás bajo tus pies, vence tus temores y camina sobre la dificultad y ven a mí con los ojos puestos en Jesús. La palabra ven que Jesús pronunció llevó a Pedro a hacer lo que era humanamente imposible. Esa palabra cambió el miedo en fe. Y es la palabra que hoy Dios trae para la iglesia. Sal de tus temores y ven, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el verdadero y único, unigénito Hijo del Dios Altísimo. Ven y camina sobre el problema. Fue la voz de Jesús lo que cambió todo. Fue la voz del Señor. Y mira lo que dice Pablo respecto de esto en Romanos 10:17. Así que la fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo te estoy predicando la palabra y tú la estás oyendo. Y si tú la oyes no con tus oídos físicos, sino con tus oídos espirituales, tu fe hoy tiene que ser levantada porque le estás creyendo a Dios. Pero hay otra cosa, y es que Pedro, aparte de creerle al Señor, porque oyó su voz, Pedro hizo algo que a pesar de nuestra fe a veces nos cuesta, y es llevar esa fe a la acción. Porque Pedro no dijo, sí, yo creo que eres tú. No, Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Creemos, pero nos falta la acción, porque la fe que no actúa está muerta. Eso dice Santiago. Pedro, ojo, lee conmigo. Pedro caminó sobre las aguas cuando confió en la palabra del Señor Jesús. Porque una cosa es que tú recibas la palabra y otra es que uses la palabra para actuar sobre la palabra. No sé si me entienden. Yo puedo recibir una palabra rema del Espíritu, pero si yo tomo la palabra y no la uso, nunca podré ver lo sobrenatural. Tengo que recibir la palabra y actuar sobre la palabra. Pedro caminó sobre las aguas cuando confió en la palabra del Señor Jesús. Y mire lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 13 y versículo 6. Ojo a lo que voy a leer. De manera que podemos, los cristianos, podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tienes que decirlo confiadamente. Dile a tu hermano, pronuncia la palabra, cree la palabra, actúa sobre la palabra, muévete sobre la palabra. Mirar, lee conmigo, mirar con los ojos de la fe a Jesucristo. Mira, con los ojos de la fe a Jesucristo, y ninguna tormenta podrá
hundirte jamás. Pero mira con los ojos de la fe a Jesucristo. Vamos a leerlo todos, pero aplícatelo. Diga, debo mirar con los ojos de mi fe a Jesucristo y ninguna tormenta podrá hundirme jamás. Y ahí viene otro pensamiento. Aparta tus ojos del mundo. Fija tu mirada en Jesús y podrás experimentar cosas sobrenaturales. Podrás caminar sobre el agua. El agua es tu problema. ¿Qué quiere decir caminar sobre tu problema? Es vencer el problema, es salir a la otra ribera, es pasar al otro lado, es lograr llegar a la meta, es triunfar sobre Satanás, es vencer la prueba. Cuarto punto, la duda. La duda. Lee conmigo para empezar este tema. Pedro caminó sobre las aguas mientras mantuvo su mirada en el Señor. Pero cuando apartó sus ojos de Jesús, se hundió en sus propios temores. Eso es lo que me enseña la palabra. Recuerda, Pedro estaba lleno de miedo. Oyó la voz del Señor, se llenó de fe, comenzó a hacer lo imposible. Luego miró lo imposible, se llenó de temor y se hundió. Echó reversa. Los cristianos no tenemos reversa. Versículo 30 y 31. Pedro está caminando sobre el agua, pero, ahí viene el pero. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, otra vez miedo. ¿Qué es lo que destruye la fe? El temor. Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró fuerte y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a hundirse? El temor. Primero el temor, y el temor lo llevó a la duda. ¿Cuándo empieza el temor? Cuando nosotros razonamos lo que estamos haciendo. Cuando empezamos a analizar desde el punto de vista humano lo que estamos actuando. Cuando decimos, pero lo que estoy haciendo es imposible. Ahí es cuando nos hundimos. Fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre y de sed en el desierto? Nos acordamos de Egipto, de los puerros, la cebolla, los tomates, de todo lo que comíamos de balde en Egipto. Mejor nos sería devolvernos a Egipto que seguir caminando por este desierto donde no hay nada para sobrevivir. Nombremos un caudillo que nos lleve a Egipto, porque este Moisés no es un verdadero líder. Fue cuando ellos razonaron. Este Moisés pretende que vivamos en este desierto. ¿Qué vamos a comer? No hay nada para comer. Arena es lo único que hay. No hay ni agua. Están razonando, están pensando con la mente. Están pensando como humanos. Pero lo que no sabían es que cuando ponen la mirada en el Creador, cosas imposibles, sobrenaturales pueden suceder, como que llueva pan del cielo y que una roca de agua. ¿Alguien está entendiendo? Lo sobrenatural viene cuando el temor es echado fuera. Cuando tú echas el temor, has echado la duda. Cuando echas la duda, viene la fe. Cuando viene la fe, viene la bendición, porque Dios siempre premia la fe.
El temor es el causante de la duda, y la duda te lleva al fracaso. Tenemos que aprender a confiar en Dios, aunque humanamente parezca imposible. Te lo explico. El médico ha dicho: esto no tiene cura, te vas a morir. Ese es tu desierto, ese es tu tormento, ese es tu lago, esas son las olas que azotan tu vida. Pero Dios dice en su palabra que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es lo que me dice la palabra. Mientras el galeno me dice vas a morir, Cristo me dice vas a vivir. El problema es a quién le creo. Sí, todos dicen a Jesús, sí, pero ¿por qué berreas? Porque eres un mentiroso. Dices que crees a Jesús, pero es mentira. Dentro de ti no crees. Porque si creyeras, confiarías que el Señor te pasará al otro lado y te cruzará a la victoria. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que yo aprendí algo acá. Está en este pequeño pensamiento. Ojalá nunca lo olvidemos. Y digo olvidemos porque yo confieso públicamente que yo fallo mucho en esto y lo tengo que confesar. El temor lleva a la duda, y la duda lleva al fracaso. Entre más creces tú en la vida cristiana, las pruebas cada vez son más difíciles. Porque alguien dirá, pero el pastor, ¿por qué teme y duda si es un pastor? Porque es que las pruebas que yo estoy pasando no te imaginas lo grandes que son. Son pruebas que de pronto tú ni entiendes. De pronto, si tú estuvieras viviendo lo que yo estoy viviendo, ya dejarías de ser cristiano, te irías al mundo otra vez. A medida que tú pasas por las pruebas, cada vez las pruebas se hacen más difíciles. Y ahí es donde se comprueba cuán cristianos somos. Porque yo hago un análisis de mis pruebas. Hace 30 años, cuando comencé la vida cristiana, pues era un chiste esas pruebas, si las comparo con las que hoy tengo. Porque no tengo una, tengo muchas pruebas hoy al tiempo. Pero tengo que creerle a Dios y tengo que seguir predicando con la misma fe que te he predicado durante todos estos años. Ahí se demuestra que eres cristiano. Así fue que Job triunfó cuando le dijo a su esposa: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando vino la prueba más grande a la vida de Job, también dijo palabras célebres. Como una impía has hablado, le dijo a su esposa. De Dios hemos de recibir el bien, pero no el mal. ¿Cómo así? Él es mi Dios cuando me da, pero cuando viene la prueba no es mi Dios. Él tiene que seguir siendo mi Dios en las buenas y en las malas. Tengo que estar creyendo en Él, sea lo que sea la circunstancia. ¿Por qué Dios permite? Alguien dirá, ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios me pasa por todo esto, pastor? Explíquemelo.
Y la respuesta es este punto quinto. ¿No oigo? La adoración. Todo lo que Dios permite tiene un propósito: que vayamos y lo adoremos. Alguien dirá, pero ¿por qué no me dice más bien que lo adores y no me pase por esto? Y yo lo adoro así nomás. Porque tu adoración no sería sincera, sería una farsa. Ponle cuidado a lo que voy a leer. Invita al Señor Jesús a tu barca y las tormentas de tu vida terminarán. Versículo 32. Cuando ellos subieron en la barca, Pedro se está ahogando, ¿verdad? Pedro lo coge y lo sube a la barca. Y tan pronto se suben en la barca, ¿no oigo? Se calmó el viento, se acabó la tormenta, pasó la prueba, se acabó el sufrimiento. Si Dios, lee conmigo, si Dios está contigo en las tormentas, si Dios está contigo, perdón, las tormentas de tu vida terminarán. Pero Él tiene que estar contigo. El problema con nosotros, dése cuenta que me incluyo, es que queremos que la tormenta pase sin que Jesús suba a la barca. No sé si me entiende. Entonces luchamos. Quédate ahí, Jesús. Déjame a mí con mi barca. A ver, doctor, ¿será que no hay un tratamiento? ¿Será que no hay algo? ¿Será que, doctor? A ver, señor abogado, ¿será que por allí? ¿Será que por allá? Señor juez, ¿cómo le hacemos? Hagámosle por ahí. El Señor dice, pero déjame subir a la barca. Espérate, Jesús. Quieto. Pero a ver, ¿qué hacemos? ¿Será que si yo voy al banco, hago un préstamo, le hago por allí, le pido a mi suegra, me valgo de mi vecino, le hago por allí? ¿Qué? Jesús, pero déjame, espérate, Jesús, ya voy contigo. Pero deja que Jesús suba a tu barca y las tormentas de tu vida terminarán. No sé si me entiende. Hay momentos donde queremos ser Dios. Me incluyo, iglesia. Yo lo he hecho. Quiero solucionar el problema yo, a mi manera. Quiero que las cosas se den porque yo hago y deshago y le hago por allí y le hago por allá. Pero se nos olvida que Jesús tiene que estar ¿en dónde? En la barca. Entonces vamos al abogado. Si estamos vendiendo un inmueble, lo publicamos allí, lo publicamos por allá, lo publicamos en Júpiter, en Saturno, porque necesitamos venderlo. Pasan los días, me desespero. ¿Por qué no se vende esa vaina? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Desesperado, angustiado. Y el Señor dice, mientras tú no me dejes subir a tu barca, ese predio jamás se venderá. ¿Alguien me entiende? ¿Cómo sé? Y ahí viene otra vez el pastor con el mismo cirilí todas las semanas. Pero ¿qué hago, hermano? Yo no puedo engañarte y enseñarte algo que no sea la verdad. ¿Cómo sé yo si Cristo está en mi barca? Porque alguien dirá, bueno, yo lo quiero hacer subir a la barca. Es que Cristo está en mi barca. ¿Seguro que está en la barca? Ahora te vas a dar cuenta si Cristo está en tu barca o está fuera de la barca. Tú mismo te vas a dar cuenta si Cristo está en tu barca o no. Repíteme el punto, el pensamiento. Si Dios está contigo, las tormentas de tu vida, ¿qué? Terminarán. Esto lo entendió, el apóstol Pablo lo entendió perfectamente y lo escribió para la posteridad, para nosotros en Romanos 8:31.
¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que aquí está diciendo aquí Pablo? Pablo dice, si Dios está en mi barca, ¿quién podrá hundir mi barca? No sé si me entendió. Si Dios es con nosotros y es por nosotros y está con nosotros en la barca, ¿quién contra nosotros? ¿Será que una enfermedad, una plaga, una angustia? Eso es lo que Pablo dice allá. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarme jamás de Dios, que es el Señor mi Salvador. ¿Cómo sé yo si Cristo está en mi barca? ¿Cómo sé que Cristo está en mi barca? Ahí viene la respuesta de todo este estudio. Si Dios está contigo en la barca, con seguridad tu corazón le adorará. Versículo 33. Entonces, ojo a lo que voy a leer. Pedro subió a la barca, Jesús subió a la barca, el mar se calmó, la tempestad paró. Entonces, diga entonces. Los que estaban, ojo, los que estaban ¿en dónde? En la barca, no fuera de la barca, en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres el hijo de Dios. Vinieron y lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque las olas se calmaron. Porque el mar ya no golpeaba la barca. La barca estaba a flote, segura, triunfante y cruzando a la otra ribera. Porque alguien, el comandante, el capitán, el general, estaba en la barca, guiando la barca a la otra orilla. Jesús estaba en la barca. Y quiero terminar hoy este estudio con esta frase. Es un regalo de Dios para ti. Hoy, no mañana, hoy debes levantarte en adoración a Dios, pues la tormenta que azotaba tu vida ha llegado a su fin. Alabado sea Jesús. Demos un aplauso grande al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.